sistema esquelético es en sistema axial, que dicen es el eje del cuerpo, sí incluye los huesos del cráneo, los huesos de la columna vertebral y la caja torácica. Y los de esqueleto apendicular, que vienen siendo los apéndices o las extremidades, ¿sí? Los huesos que corresponden al sistema, bueno, miembro superior y miembro inferior, incluyendo a la clavícula y la escápula y abajo al hueso coxal, ¿sí? Que es el hueso de la cadera. Entonces, estábamos viendo, si se acuerdan, todo lo referente al esqueleto axial, a nivel de nombre específicamente, sí, con algunas características también, pero a nivel de nombre era básicamente lo que estábamos viendo. Entonces por ahí estábamos viendo que hay huesos que surgen de manera independiente y después se fusionan. Desde la etapa fetal se empiezan a fusionar, ¿sí? Pero son huesos independientes, por eso lleva cada uno su nombre. Entonces aquí está el hueso frontal, en verde estaría el hueso parietal, en rojo estaría el hueso temporal, ¿sí? El hueso cigomático, que también lo pueden encontrar con el nombre de hueso malar, malar o cigomático, que es el que forma parte del pómulo. Está el maxilar, donde encuentran la arcada dentaria superior, la mandíbula, donde encuentra la arcada dentaria inferior, entonces maxilar y mandíbula, ¿sí? Dijimos que hay unos huesos que forman parte del tabique nasal, son dos. Uno es este, que es el etmoides, en gris, el etmoides, y el otro es el hueso vomer, ¿sí? Hueso vomer y el hueso etmoides, que forman parte del tabique nasal, ¿sí? Entonces, el etmoides también tiene una trayectoria un poquito rara. Aquí lo están viendo que también están estas partes de los cornetes nasales, pero este es el vomer y llega hasta aquí, hasta la cavidad orbitaria, también está en gris el etmoides, ¿sí? Entonces, etmoides y vomer, estos que se ven por aquí, que se llaman cornetes nasales inferiores, es un hueso par, también cornete nasal inferior, y es un hueso independiente, también surge de manera independiente, ¿sí? Cornete nasal inferior o concha nasal inferior. Aquí está lo que viene siendo el hueso nasal, también es un hueso par, es un hueso que surge como par, hueso nasal, y aquí está el hueso lagrimal en morado, hueso lagrimal en morado, ¿sí? Por aquí se forma una fosita donde cae la glándula lagrimal, por eso se le llama hueso lagrimal. De ahí solamente nos falta el amarillo, que es el hueso esfenoides, que viene desde acá y está también aquí como parte de la cavidad orbitaria, ¿sí? Entonces el hueso esfenoides. Ya en una vista lateral encontramos que el hueso en la parte posterior es el hueso occipital, ¿sí? Hueso occipital, otra vez estamos viendo el parietal, el temporal en rojo, el frontal, el esfenoides en amarillo, esfenoides, ¿sí? El cigomático, que forma parte del pómulo, sí, el cigomático, el maxilar, la mandíbula. Por ahí estamos viendo que la mandíbula articula con el hueso temporal para formar la articulación temporomandibular, que es la única articulación móvil de la cabeza, ¿sí? Entonces, la articulación entre la mandíbula y el hueso temporal. Aquí estamos viendo el maxilar, el hueso nasal, el hueso lagrimal, y aquí se forma, vean que se forma la fosa, una fosa para la glándula lagrimal, ¿sí? Una fosita, pero es el hueso lagrimal el que está por aquí, cigomático y esfenoides. Entonces, por ahí también veíamos lo que dijimos del exocráneo, que es esta parte, exocráneo, y el endocráneo. Este se le llama endocráneo porque aquí va a caer el encéfalo, los hemisferios cerebrales y todo lo que viene siendo el tallo cerebral, ¿sí? Entonces dijimos que este agujero que también lo vemos aquí en el occipital, por ahí termina el tallo cerebral, por ahí va a terminar el tallo cerebral y va a salir continuarse como médula espinal, ¿sí? Se le llama agujero magno
agujero magno del hueso occipital. Les decía que también aquí en el endocráneo se alcanzan a ver unas perforaciones en el hueso etmoides, unas perforaciones que le llaman lámina cribosa del hueso etmoides, y en esas perforaciones salen lo que vienen siendo las fibras nerviosas que van a formar al nervio 1, el nervio craneal 1, si recuerdan es el nervio olfatorio, ¿sí? Entonces aquí en esas perforaciones van a salir las fibras nerviosas de las neuronas que van a dar lo que viene siendo el sentido del olfato, ¿sí? O que van a formar el nervio craneal 1, que es el nervio olfatorio. Si vemos, es la forma muy rara del hueso esfenoides. Es una forma un poquito como si fuera una mariposa, un murciélago, ¿sí? Y aquí hay una estructura donde cae la glándula hipófisis. Le llaman silla turca del hueso esfenoides. No tengo idea cómo sean las sillas turcas, pero por algo le pusieron ese nombre, ¿sí? Silla turca de hecho parece una silla de montar. Entonces le llaman silla turca del hueso esfenoides, y aquí cae una glándula muy importante, que es la glándula hipófisis, porque a través de las secreciones de la glándula hipófisis se regulan las actividades de las otras glándulas del cuerpo, ¿sí? Entonces le llaman la glándula maestra a la glándula hipófisis, y cae aquí dentro de la silla turca del hueso esfenoides. Entonces aquí tenemos el hueso esfenoides temporal, aquí está lo que viene siendo el oído medio y el oído interno aquí dentro de lo que viene siendo el hueso temporal, ¿sí? Si nos vamos un poquito a ver el exocráneo, estaríamos viendo las fosas nasales posteriores. Las fosas nasales posteriores, hasta acá llega el hueso Vomer, que es este que se ve de color rosa. Hasta acá llega el hueso Vomer, que está delimitando las paredes de las fosas nasales posteriores, pero unos huesos que no habíamos visto y que forman parte del paladar son los huesos palatinos, ¿sí? También, si se fijan, están separados porque se forman de manera independiente y después se fusionan. Entonces están los huesos palatinos, que junto con el hueso maxilar, que también es un hueso doble, como lo están viendo aquí, el hueso maxilar y los huesos palatinos forman parte del paladar duro, ¿sí? Paladar duro. Entonces aquí están el paladar formado por el hueso maxilar y los huesos palatinos. Y aquí estamos viendo el agujero magno del hueso occipital, por donde va a salir la médula espinal. Es muy importante estas salientes del hueso occipital porque son las que van a articular con la primera vértebra cervical. Si se acordarán, la primera vértebra cervical, la C1, se denominaba atlas, y articula con esta parte del hueso occipital, ¿sí? Ahorita la vamos a volver a recordar. Este es el cráneo digamos, de un recién nacido. Cómo se van fusionando esos huesos. Primero es tejido fibroso y después ya fusionan completamente lo que vienen siendo los huesos, ¿sí? Pero es muy común ver todavía hasta el año de un recién nacido, que tienen lo que le llaman ustedes la mollerita, ¿sí? Pero es todavía una abertura entre esos huesos que todavía no fusionan al 100%, ¿sí? Entonces es tejido fibroso, son fibras de colágeno, pero pronto va a ser reemplazado por el crecimiento y la fusión de los huesos, ¿sí? Les decía que hay algunas condiciones eh, que retrasan lo que viene siendo la fusión ya la pérdida de la mollerita. Por ejemplo, hay una condición de hipotiroidismo que, si no se atiende, puede producir un tipo de enanismo y retraso mental, pero en esas condiciones la mollerita no se cierra aún después del año y medio, ¿sí? Pues a veces esas cosas son importantes para en una exploración física el médico pueda ver que hay una situación rara, ¿sí?
aunque realmente les digo, cuando nazcan sus hijos, la primera semana se les hace lo que es el tamiz neonatal, se les saca una gotita de sangre del talón y esa gotita de sangre les permite eh, a los químicos pues detectar padecimientos metabólicos que van a ser atendidos desde la primera etapa de la vida, ¿sí? Como esas situaciones del tiroidismo. Entonces, pero bueno, aquí es muy importante estas suturas. Esta se le llama sutura coronal. Si se acuerdan del plano coronal, era ese plano eh, que dividía al cuerpo en mitad posterior y anterior. Entonces, por eso aquí le llamaron sutura coronal, aunque también se le puede llamar sutura frontoparietal, ¿sí? Frontoparietal o coronal. Está la sutura sagital por el plano sagital, pero también se le puede llamar sutura interparietal, ¿sí? Y la última sutura que se le llama lambdoidea, pero realmente si se les graba más, si le llaman sutura parieto-occipital, ¿sí? Por los dos huesos que están involucrados, los parietales y el occipital, entonces parieto-occipital o sutura lambdoidea. Pero bueno, les digo, son suturas, es el cierre de los huesos. En su momento son huesos independientes, surgen lo que viene siendo el tejido fibroso ahí, pero pronto va a ser reemplazado ya por el cierre de los huesos completamente, ¿sí? Ahí está, habíamos visto que el disco articular de la articulación temporomandibular, pues es un cartílago fibroso por ahí, ¿sí? Es la única articulación móvil de la cabeza y, bueno, principalmente da los movimientos de ascenso y descenso de la mandíbula para los movimientos de la masticación, aunque también da movimientos de lateralización esa articulación temporomandibular. Va a haber cuatro músculos que hacen que esa articulación temporomandibular funcione. Ya los veremos, sobre todo al músculo temporal y al músculo macetero, ya los veremos cuál es la función realmente, ¿sí? Hay un hueso en lo que viene siendo la parte anterior del cuello. Si nos vamos a la parte posterior del cuello, pues son los huesos de las vértebras cervicales, pero solamente hay un hueso en la parte anterior del cuello que se llama hueso ioides, con H, hueso ioides. En ese hueso se van a fijar muchos músculos, sobre todo que van a ir hacia la parte externa de la lengua, ¿sí? Entonces, pero es el único hueso de la parte anterior del cuello. Lo que estamos viendo aquí abajo son los cartílagos de la laringe, no es hueso. Acuérdense que habíamos dicho que la manzana de Adán era el cartílago tiroides, que es un cartílago de la laringe, ¿sí? Sobre todo en el hombre se ve muy, muy pronunciado. Pero aquí está un hueso que es el hueso ioides, que es el único hueso en la parte anterior del cuello. Formando parte de la caja torácica, pero, por ejemplo, aquí estamos viendo la caja torácica, en la parte anterior está un hueso que tiene forma como de corbatita, como lo pueden ver ustedes aquí, es el esternón. Sí, es un hueso aplanado, pero que tiene esa forma muy característica. Hay que decir que es importante porque forma la parte anterior de lo que viene siendo la caja torácica y tiene en sus porciones laterales 7 caras articulares. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esas caras articulares, ahí van a llegar 7, directamente 7 de las 12 costillas que tenemos van a llegar a articular o a cerrar la caja torácica en la parte anterior, aquí en las articulaciones de lo que viene siendo el esternón, ¿sí? También hay unas caras articulares para la clavícula, esas las veremos ya después, pero muy importante el esternón en la parte anterior de la caja torácica y esas caras en la parte lateral del esternón, esas caras articulares para
7 de las 12 costillas que tenemos, ¿sí? Y aquí entonces ya podemos ver que el esternón va a articular de manera directa en la parte anterior con 7 de las 12 costillas que tenemos. Ahorita vamos a ver las otras costillas cómo articulan, ¿sí? Yo les comentaba que hay, bueno, varias vértebras cervicales, se supone que son como 31 segmentos, pero perdón, como de 34, 35 segmentos, vamos a verlos, sobre todo los de esta primera porción, ¿sí? Por ejemplo, hay 7 vértebras cervicales, hay 7 vértebras de la región cervical, 7 vértebras de la región cervical, 12 vértebras en la región torácica o dorsal, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras lumbares, el sacro, que ya es un hueso único, pero surge de la fusión de 5 vértebras, por eso aquí lo manejan como 5 segmentos, y el coxis, que también tiene de 4 a 5 segmentos, ¿sí? Pero vamos a denominarlo como si fuera un solo segmento, ¿sí? Sacro y coxis, ¿sí? Entonces tenemos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 lumbares, el sacro y el coxis, ¿sí? Hay 4 curvaturas, de manera normal hay como 4 curvaturas. Aquí se forma una primera curvatura, aquí se forma otra, perdón. Entonces aquí se forma una curvatura, aquí se forma otra más pronunciada, aquí está otra y finaliza con esta curvatura del sacro y coxis, ¿sí? Esta es una curvatura normal de la columna vertebral. Hay condiciones, yo les mencionaba que hay condiciones que se relacionan con alteraciones congénitas en las curvaturas normales de la columna vertebral. Y vamos a ver un poquito en el internet, si quieren no las tengo ahí, pero vamos a ver un poquito en el internet lo que son esas curvaturas congénitas, ¿sí? Por ejemplo, bueno, no se ve muy bien. Hay una condición que se llama cifosis, donde esta curvatura se afecta, la primera curvatura se ve afectada y se produce como un tipo de joroba, ¿sí? En la cifosis, con C de casa, en la cifosis. Está la lordosis, donde la segunda curvatura, perdón, la tercera curvatura en la lordosis es muy pronunciada hacia adentro del vientre, ¿sí? Y se produce como si fuera una pancita hacia adelante y bueno, sí, se produce como si estuviera una pancita hacia adelante y hacia atrás como si las pompis estuvieran un poquito hacia adelante también, ¿sí? Entonces esta es la cifosis que produce como una jorobita, esta es la lordosis, y está la escoliosis, que es una curva rara, pero hacia la parte lateral de la columna vertebral, ¿sí? Entonces, son, son defectos al nacimiento. No sé si por ahí también sean heredables esas cosas, posiblemente sí, no lo he checado, pero son cosas de verdad que pueden ser muy comunes, ¿sí? Lo que viene siendo la lordosis, la cifosis y la escoliosis, ¿sí? Entonces, pues son defectos al nacimiento, se llaman defectos congénitos o defectos al nacimiento por cuestiones de defectos en las curvaturas normales de la columna vertebral, ¿sí? Entonces, nos quedábamos viendo también cuál es la morfología de las vértebras, de las diferentes regiones. Yo les platicaba que si hubiéramos venido de manera normal, presencial, a lo que viene siendo en el laboratorio, les hubiéramos puesto en sus manos una vértebra cervical, una vértebra torácica, una vértebra lumbar, y hubieran visto los tamaños diferentes, la morfología tan diferente de esas vértebras y hubieran podido sin problema decir a qué región pertenece cada vértebra, ¿sí? Eh,
Acuérdense que por adentro de, bueno, ahorita vemos esto, la morfología típica de una vértebra es el cuerpo vertebral, el agujero vertebral, una saliente hacia atrás que se llama apófisis espinosa, porque parece una espina que sale por la espalda, y en las personas que son muy flaquitas se les puede ver eh, en la espalda muy salida, ¿sí? Esas vértebras. Entonces está la apófisis espinosa, que es esta saliente, y las apófisis transversas, ¿sí? En las apófisis transversas. Por ahí hubo el caso que está muy de moda bueno, un ejercicio, digamos, muy brusco por parte de los policías. Se produjo que a una mujer del Salvador, creo que a nivel de las vértebras cervicales, habían lesionado la médula espinal, que pasa exactamente por aquí, lo cual la dejaron pues inconsciente. Acuérdense que hay muchas cosas que se regulan, no nada más los sentidos y los movimientos. A veces se regula conciencia, se regula respiración, cosas muy vitales para lo que viene siendo la sobrevivencia, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que veamos lo importante de la columna vertebral, porque por ahí está pasando la médula espinal, ¿sí? Hay caras que permiten, caras articulares para la vértebra de arriba, caras articulares para la vértebra de abajo, y en el caso de las vértebras de la región torácica, hay caras que permiten que se articule en la parte posterior con las costillas, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos viendo que las 12 vértebras torácicas articulan con las costillas, con las 12 costillas, las 12 vértebras torácicas. De tal manera que esas vértebras torácicas deben de tener unas caras articulares para las costillas, ¿sí? Habíamos visto que las características de las dos primeras vértebras cervicales son muy distintas al resto de las vértebras, ¿sí? Por ejemplo, este es el atlas o la vértebra cervical 1, este es el axis o la vértebra cervical 2, ¿sí? Vean cómo articula el atlas con el axis, ¿sí? El atlas con el axis. A esta parte le llaman diente o apófisis odontoides de lo que viene siendo el axis. Y es muy importante porque va a girar el atlas en torno a la apófisis odontoides del axis para producir los movimientos de rotación lateral o rotación medial de la cabeza, ¿sí? El hecho de que la cabeza pueda girar hacia un lado o, bueno, hacia la parte medial o hacia la parte lateral, se debe a la articulación entre el atlas y el axis, ¿sí? Acuérdense que estos dos caras articulares en el atlas va a servir para que allí llegue el hueso occipital, ¿sí? Por eso le denominaron atlas por el personaje de la mitología griega que cargaba al mundo, y es como si el Atlas cargara al mundo, pero en realidad está cargando al cráneo, pero articulándose inicialmente con el hueso eh, occipital, ¿sí? Entonces, son muy característicos lo que viene siendo la vértebra atlas y el axis, ¿sí? Otras cosas que yo les dije de las vértebras cervicales, la C7 es la más saliente, es la que se pueden tocar ustedes como el huesito en la parte final del cuello, es la que se pueden tocar porque es la más saliente esta, ¿sí? Otra de las cosas que yo les dije de que son exclusivas de las vértebras cervicales, son estos agujeros. Le llaman agujeros transversos porque forman parte de la apófisis transversa, ¿sí? Estos agujeros transversos solamente los tienen las vértebras cervicales. Por ejemplo, aquí las tiene el atlas, ¿sí? El axis también las tiene, estos agujeros transversos, pero esos agujeros transversos en las apófisis transversas son exclusivos de las vértebras cervicales, ¿sí? También les decía que como de la C2 a la C6 se tiene una apófisis espinosa bífida. Eso, el concepto de bífida es como si fuera la lengua de las víboras, ¿sí? Esa apófisis espinosa
se separa, se bifurca. Por eso le llaman la apófisis espinosa bífida, y aquí lo están viendo en estas, ¿sí? En estas apófisis espinosas de las vértebras de la C2 a la C6 más o menos, la apófisis espinosa es bífida y eso solamente lo ven en las vértebras cervicales. Por eso es muy fácil distinguir una vértebra cervical, ¿sí? Las vértebras, dejando las vértebras cervicales, ya que son 7, acuérdense que son 7, vemos la vértebra torácica. Una de las cosas más importantes de las vértebras torácicas son estas caras para que articulen las costillas en la parte posterior, ¿sí? Las caras articulares para las costillas. Y su apófisis espinosa está inclinada como en unos 45 grados, ¿sí? La apófisis espinosa está inclinada. Muy diferente la vértebra lumbar, porque si ustedes la tienen en sus manos es una vértebra muy tosca, es una vértebra muy grandota. A simple vista se puede distinguir una vértebra lumbar porque tiene muy grandota lo que viene siendo el cuerpo vertebral, esta parte del cuerpo vertebral es muy grande, y la apófisis espinosa es rectangular, ¿sí? La apófisis espinosa es rectangular, pero sobre todo al tenerla en nuestra mano es una vértebra muy tosca, ¿sí? Muy grandota. Cabe señalar que estas vértebras, las lumbares, son las que realmente soportan mayor parte del cuerpo, incluyendo el resto de la columna vertebral hacia arriba y el cráneo todavía más hacia arriba, ¿sí? Una lesión, una fractura en las vértebras lumbares es muy complicado. ¿Sí? Yo les decía que a mi mamá se había fracturado la vértebra lumbar 1, la primera vértebra lumbar, y sí la dejó sin movimiento. Lo único que era recomendado, y en algún momento el traumatólogo y el neurocirujano, ya cuando la metieron ya para esperar la operación, la dejaron ya para que no molestara más su columna vertebral y hubiera una lesión mayor, e incluso dejan a los pacientes ya con pañales, ¿sí? Ya ni siquiera los dejan pararse hacia el baño porque es muy complicado para ellos hacer ese tipo de movimientos, hacer ese tipo de esfuerzos, ¿sí? Todo eso llega a raíz de la edad por las cuestiones de la osteoporosis. La mayor parte de la osteoporosis en las personas se detecta ya hasta que hubo una fractura, ¿sí? Ya cuando son viejos, esa osteoporosis, esa falta de densidad mineral, esa pérdida de la densidad mineral, se detecta ya porque hay una fractura, ¿sí? Por consecuencias de la edad. Entonces ya se empiezan a dar ya suplementos a base de calcio y esas cosas, ¿sí? Pero bueno, son operaciones que yo les platicaba que son muy caras, pero cuando tienen seguro social, los neurocirujanos que los atienden por fuera y que les puede cobrar 200,000 pesos, los atiende de manera gratuita también en el IMSS, si están afiliados al IMSS. Entonces, en ese sentido fue muy conveniente realmente que haya tenido el IMSS mi mamá, porque aunque esperó unos cuantos días de cuando la metieron a urgencias, pues al menos fue gratuito todo lo que viene siendo la operación y el tratamiento. Pero les digo, por fuera son de 150,000 a 200,000 pesos, para que vean. Y si ustedes tienen por ahí, están trabajando en la industria automotriz, que seguramente van para allá, también les dan un seguro que es seguro de gastos médicos mayores, que también es un poquito, les cubre otras cosas, ¿sí? También muy importantes. Bueno, vamos a ver las costillas que forman parte de la caja torácica, ¿sí? Bueno, ya nada más nos faltaba contar los segmentos. ¿Dónde estábamos? Bueno, acuérdense, eran 7 segmentos cervicales, 12 de la región torácica, son 19, 19 más 5, 19 más 5 son 24, 24 más 5, 29, y pueden ser 4 a 5 segmentos coxigios, ¿sí? Aunque para dar esto de 33 a 34 vértebras, aunque realmente ya tomamos que el sacro ya es una unidad,
el coxis es también una unidad, ¿sí? Pero si consideramos esos segmentos, tanto del sacro como del coxis, que pueden variar un poquito, pueden ser de 33 a 34 segmentos de la columna vertebral, ¿sí? Hablando de la caja torácica, se forma por la unión tanto de las costillas en la parte posterior con las vértebras torácicas y en la parte anterior, como habíamos dicho, con el esternón, ¿sí? Hay 7 costillas, las primeras le llaman 7 costillas verdaderas y luego hay otras 3 que le llaman costillas falsas y las dos últimas que le llaman costillas flotantes. ¿Por qué le llaman costillas verdaderas a las 7 primeras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le llaman costillas verdaderas porque llegan directamente a articular con el esternón a través de su cartílago articular, ¿sí? Acuérdense que aquí esto es cartílago, esto es cartílago, esto es cartílago, 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 y las 7 primeras vértebras que son las 7 primeras costillas que son las costillas verdaderas, llega su cartílago directamente con el esternón, ¿sí? A las otras 3, que es la 8, 9 y 10, le llaman costillas falsas porque su cartílago costal llega a articular con el cartílago costal de la 7, no llega directamente con el esternón. Por eso le llamaron costillas falsas a la 8, 9 y 10, porque su cartílago costal no llega directamente con el esternón, llega con el cartílago del cartílago costal de las 7, ¿sí? Entonces, las 7 primeras son las 7 costillas verdaderas, las 3 que siguen después son las costillas falsas, y vean las flotantes. ¿Por qué le llaman costillas flotantes? Porque esas no están articulando, o sea, quedan flotando. Supuestamente son las que le quitaron a Thalía, pero no sé si sea mito o realidad, no creo que tenga mucho sentido que se las hayan quitado, ¿no? Pero son las costillas flotantes, la 11 y 12, ¿sí? Costillas flotantes. Entonces, las 7 costillas, tenemos las costillas verdaderas de la 1 a la 7, costillas falsas 8, 9 y 10, y costillas flotantes 11 y 12. Y con eso tenemos nuestra caja torácica compuesta por el esternón en la parte anterior, las costillas verdaderas, falsas y flotantes, y en la parte posterior las costillas, las vértebras de la región torácica, ¿sí? Bueno, ya para terminar también tenemos 3 huesecillos, son muy importantes para el proceso de audición y están en una cavidad conocida como cavidad timpánica o oído medio. Oído medio, cavidad timpánica, esos huesecillos se llaman martillo, yunque y estribo. No sé por qué, bueno, se les afiguró a esas estructuras. No le veo mucha cara de martillo. El yunque, pues se supone que es algún instrumento para arar, y el estribo sí tiene toda la cara del estribo de donde ustedes ponen el pie cuando montan a caballo. Si han tenido esa oportunidad, yo creo que todos han visto el estribo donde ponen el pie cuando montan a caballo. Este es el estribo, sí, este huesecillo. Entonces es martillo, yunque y estribo, y los encuentran aquí en el oído medio o en la cavidad timpánica, y sirve para amplificar esas ondas sonoras que llegan como vibraciones y que en el oído medio se amplifican para que pueda ser detectado ya en el oído interno por ese nervio coclear, que es uno de los nervios sensitivos. Es un nervio craneal, es el nervio craneal 8, el nervio vestíbulo coclear, y que, si se acuerdan, da el sentido de la audición y el equilibrio, pero se divide en 2 partes, una específicamente de la cuestión de audición. Pero entonces son muy importantes esos 3 huesecillos, el martillo, yunque y el estribo, que se encuentran en la cavidad timpánica o en el oído medio, ¿sí? Entonces, pues son todos los huesos, chicos, son todos los huesos del cráneo, eh, desde los huesos
propios de la cabeza, ¿sí? Todos los huesos de la cabeza, todos los huesos que conforman a la columna vertebral y a la caja torácica, y los huesecillos del oído, ¿sí? Los podríamos contar, pero bueno, tal vez hacemos las cuentas ya cuando veamos el esqueleto axil, digo, no, el axil no, el esqueleto apendicular, y veamos lo que nos importa un poquito más, que son los huesos de las extremidades superiores y las inferiores, porque al final del día, de lo que se trataba, su proyecto final era hacer como una prótesis, ya sea en impresión 3D, por ahí se llegó a hacer en madera. Había creo que hay una empresa que se dedicaba a hacer también así como impresiones en madera, pero bueno, eso fue antes de todo lo que se puso de moda, la impresión 3D con filamentos. Entonces, la primera generación sí consideró lo de la impresión en madera, pero ya después llegaron varias impresoras 3D a lo que viene siendo el Campus Sur, por eso también esas cosas de la madera se olvidaron, pero la idea era hacer, como que simular una prótesis. Generalmente se hizo de la parte de la mano y el antebrazo, todo eso, ¿sí? Entonces, pero bueno, era la idea. Entonces, pues nada más la idea del día de hoy, chicos, era dar un repaso de lo que nos quedamos, porque luego las vacaciones, a veces estas pequeñas vacaciones no ayudan mucho, y luego les digo que llegamos bien cansados todos, a pesar de que sí te distraes y todo, llega uno un poquito cansado y pues otra vez hay que retomar las cosas. Entonces el día de hoy sí nada más era para dar un repasito. El viernes, de hecho el día viernes, creo que esta presentación ya la tienen en la nube. El día viernes van a ver este tema con el doctor Víctor Hugo Fuentes. Entonces ya, si quieren darle un repaso, creo que está con audio descriptivo que dejé del año pasado. A inicios de la pandemia fueron temas ya que los grababa con audio. Entonces ya lo tienen ustedes en la nube con audio descriptivo, por si quieren darle una repasadita antes de la clase práctica, ¿sí? Pero de mi parte es todo. Nos vemos el día miércoles para continuar con las clases. Como yo les había dicho, ya son bien poquitas las sesiones, a lo más posiblemente unas 5 sesiones. Entonces ya estamos casi acabando, pero si se acuerdan nos quedó pendiente el segundo parcial teórico. Entonces déjenme hacer la guía porque no la he hecho, y yo creo que antes de salir de vacaciones, de estas vacaciones que es de este viernes en 8 días, pues entonces ya para hacer un examen sencillito, ¿sí? Y darles una guía también muy básica. Sale pues, chicos, pues si no hay preguntas, pues de mi parte es todo, ¿sale? Nos vemos el miércoles a las 8:30. Ok, profe, gracias, adiós. Hasta luego. Gracias, profe, que tenga un bonito día. Adiós. Cristian, no sé si viste que te dejé la información que me habías pedido. No sé si andes conectado por ahí, Cristian. Sí, sí, aquí estoy conectado, profe, pero no vi por dónde me la envió. Es que al último, déjame checar. Creo que dejé en el chat, mira, en el chat, ahí te puse algo, ahí te puse un link. Déjame lo abro. Déjame te lo muestro, de hecho, sí. Ahí, ¿se supone que estoy compartiendo la pantalla o no? Creo que no. No. Sí, te lo dejé en el chat, si quieres verle. Mira, es esta página. Nada más que te digo que la convocatoria está cerrada, pero ya está a punto de abrirse, ¿sí? Porque los años fiscales y escolares en Japón empiezan en abril. De tal manera que todas estas cosas de convocatorias también empiezan en abril. Y los semestres, yo me acuerdo que yo llegué a Japón el 2 de abril, después de un proceso de aplicar para esta convocatoria que duró casi 10 meses, casi el año completo. Yo me fui
a empezar el semestre en abril. Y hay otros, el otro semestre se empieza en octubre. Es completamente diferente a nuestro sistema. Pero aquí sí, aquí encuentras toda la información. Sí es importante, les digo, te digo, sí es importante que traigas buen nivel de inglés y que muestres también cierto nivel de japonés, les interesa mucho, ¿sí? Tienes una carrera que yo creo que sí, yo me acuerdo que el papeleo fue un proceso muy complicado, porque te piden documentos, muchos documentos, eh, desde cartas de recomendación, certificados, el apostillamiento, que son procesos legales para tus certificados. Eh, no sé si puedas empezar a hacer todo esto incluso desde antes de tener el título. Eso también hay que checarlo, porque te daría mucho tiempo, pues es tiempo ganado finalmente si la escuela te puede esperar a que recibas el título. Creo que yo por ahí del título de maestría, porque yo me iba a hacer el doctorado, creo que me dieron chance de entregarlo despuesito, ¿sí? Entonces, por ahí creo que me dieron una carta en la escuela, pero todo el proceso de documentación, me acuerdo que dabas tres juegos, uno era para la embajada, otro era para la Secretaría de Relaciones Exteriores, otro era para la universidad de allá, y se manejan formatos de hoja bien raros, que el A4, el A5, eran formatos súper, súper raros, ¿eh? Yo me acuerdo que en lo que yo me estaba quedando, incluso el último día todavía me estaban esperando en la embajada, en lo que me estaba quedando y fueron bien estrictos, era con todo eso de los juegos de que tenía que entregar. Para mí el papeleo fue lo más difícil. Eh, pero después vienen otras cosas, vienen por ejemplo los exámenes. En aquel entonces me dijeron que hiciera un examen de inglés ahí dentro de la embajada y era su propio formato. No sé si se sigue manejando eso. Eh, Hubo una entrevista también, y me la hicieron en inglés, me la hicieron en inglés también esa entrevista, y la idea era de preguntarte por qué te vas a ir, qué es, por ejemplo, te vas a ir a un posgrado, pero ¿cuál es la intención de hacer ese posgrado? Si tú argumentas, no sé, que te vas a ir, tienes la intención de irte con algún profesor que hace determinado tipo de investigación y que en el futuro te interesa aplicar eso en México porque aquí no hay eso. O sea, apoyaban a la gente que traía, que iba por alguna razón así muy, muy específica, ¿sí? Y te digo, por ejemplo, la beca no cubría artes y humanidades. Esa era la parte, pero a mí se me hace que tienes una carrera en el que puedes argumentar muchas cosas. Incluso, bueno, además de la industria automotriz, te digo que esto de las prótesis, pues a la gente se le va a hacer interesante, o sea, a la gente de la embajada se le va a hacer muy interesante. La idea es venderte, la idea es venderte ahí, y tener así solidez de quién trabaja ya con eso y cosas así, ¿sí? Entonces sí, pues cualquier cosa, pues ahí me dices, porque sí, créeme que sí, a veces uno va a esos procesos de manera muy inocente, ¿sí? Entonces, pues ahí está esa información, ya nada más deja que se abra. Es del 2020, yo creo que les cambió todo lo que viene siendo la jugada del coronavirus, pero te digo que es algo que se abre cada abril, más o menos. Entonces, para que estés bien al pendiente de todo eso. Ok, profesor, muchísimas gracias. No, sí, pues ahorita para poner en marcadores el link y pues estarlo checando ahí constantemente. Sí, y chécate, yo creo, a veces sí, bueno, es que a ustedes se les llega la estadía. Eh, Había también una agencia, nada más déjame como, ay, no, déjame checar aquí ahorita que traigo el internet aquí. Fíjate que incluso también podría ser para las estadías. Yo me acuerdo que, y era padre, era Yaso, pero no me acuerdo cómo se escribía. No sé si era con 12, Yaso. Ajá, ya te lo busco. Déjate lo pongo en el chat también.
Yaso es una agencia que se dedica a apoyar estancias cortas. Sí, ahí chécale, ponle Yaso, es una agencia que se dedica a apoyar estancias cortas. Igual si ya trae más o menos nivel de inglés, digo, de japonés, me acuerdo que te apoyaban estadías como de 3 meses, 6 meses, 9 meses, máximo un año y medio, y ellos tenían sus propias, eran como dormitorios internacionales, ¿sí? Yo llegué a conocer grupos de mexicanos que de repente uno iba a saludarlos porque te enterabas de que había ahí algún mexicano y pues realmente te daba mucho gusto. Y eran personas que habían ido por periodos muy cortos de tiempo, de 3 meses a un año y medio, para algún fin más técnico, que es el rollo que ahorita traen ustedes para las estadías, ¿sí? Entonces era padre porque también te pagaban todo lo que viene siendo la estadía, no sé si el vuelo, pero sí la estadía ya, y tenían sus propios dormitorios internacionales. Entonces tú llegabas a los dormitorios de Yasu. Y está padre porque también eso te da tiempo de, no sé, incluso ahorita me dice mi esposa está trabajando en Yadco y creo que por todo un año eh, la cuestión sanitaria no aceptaron a becarios como ustedes, ¿sí? No sé, todo lo de las estadías para ustedes está frenado. Una cosa es la cuestión sanitaria y otra cosa es la cuestión económica. No podían apoyarlos, no podían apoyarlos económicamente, pues incluso imagínate que se corrió gente por este rollo de la pandemia. Entonces, no sé cómo está ahorita, pero pues hasta para hacer la estadía está difícil con ustedes, ¿sí? Pero acá en Yaso también eran estancias cortas, entonces una opción, además de lo de la beca de Monbusho. La de Monbusho sí es para ya posgrado. Entonces, chécate, si les interesa, pues chequen ustedes, ¿sí? Son cosas muy interesantes y el hecho de que pudieras hacer una estadía primero, pues ya te abre las puertas, o yo me imagino que ya Sería está. maravilloso, pues. Sí, chécalo. De las prácticas profesionales allá sería como un sueño. Sería Sí, muy padre. sí, chécalo porque con Yaso son más estancias técnicas. Entonces, igual, checa cuáles son los requisitos. Si necesitas alguna carta de recomendación, pues yo fui ex becario, créeme que a veces sí tiene peso eso. Pero yo me acuerdo que con nosotros cuando estábamos en la embajada y nos estaban dando estas pláticas de inducción, que son más cuestiones culturales, porque realmente llegas a veces lo que es tu sueño se convierte en una pesadilla por estar en una cultura tan diferente, de verdad. Hay veces que es algo un cambio muy drástico, pues, pero finalmente pues hay cosas muy bonitas. Pero sí, con nosotros llegaron a platicar incluso ex becarios que seguían en comunicación con la embajada y te dabas cuenta que pues todo el peso que llegan a tener esos ex becarios, porque la idea cuando te vas y que a ellos les gusta es apoyarte para el... Antes era eso, créeme que antes era eso, te vas para prepararte y te regresas a tu país a aplicar el conocimiento que aprendiste allá. Sí, Y eso también te lo digo porque antes Japón era un poquito cerrado a quedarse con la gente que estaba preparando, ¿sí? Y ahora ya está a raíz de que la sociedad envejeció mucho de Japón y hay mucha necesidad de tener trabajadores, ahora ya abrió un poquito más la mente y ahora a veces quiere que, ok, te quedarías a vivir aquí, pero inicialmente esos programas son como para que vayas y regreses. Entonces, todas esas cosas se dicen en las entrevistas, ¿sí? Inicialmente si llevas esa idea de quererte quedar a vivir, como que no lo ven muy bien. Por eso te digo que a veces son cositas que se habla ya con el tiempo, pero son muy importantes. Pero checa lo de Yasu, que son como estadías de 3 meses a un año y medio, y que son más cosas técnicas, cosas para aprender de tu área, ¿sí? Entonces, pues chécalo. Hay cualquier cosa que te llegue a surgir de dudas, pues ahí me comentas. va que va. Muchísimas gracias, profesor. ¿No de qué? Este, y pues, buen inicio de semana. Ándale, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.